¿Estamos compartiendo o todavía no? Todavía no está compartiendo. Bueno. Hoy sí va. Sí. Vaya. Decíamos, discusión 7, unidad 4, movimiento ondulatorio. Y vamos a hacer un pequeño resumen primero del contenido 4.1 al 4.1.1. Unidad 4, movimiento ondulatorio. Generalidades sobre el movimiento ondulatorio. Conceptos de onda, tipos de onda. Una onda es una perturbación del equilibrio que viaja o se propaga de una región del espacio a otra. Bueno, lo que se propaga es energía. Energía en forma de onda. Entonces, la perturbación del medio, a eso se le conoce como onda. Algunos ejemplos de onda: la luz, las olas del mar, el sonido de la transmisión de la radio y televisión, los terremotos, etc. En las ondas mecánicas, la energía y el ímpetu se mantienen de un lugar a otro, sin que las partículas materiales hagan ese viaje. Es decir, las partículas no viajan. Lo que viaja es esa energía, la onda. Viajan a través de un medio deformable o elástico. Esas son las ondas mecánicas. Pulsos y tren de onda. Un solo movimiento lateral en una cuerda estirada produce una pulsación. Cada partícula permanece en reposo hasta que la perturbación llega. Es decir, tenemos una cuerda estirada y hacemos un movimiento hacia arriba o hacia abajo y eso genera un pulso. Ese pulso viaja, pero no las partículas que componen la cuerda. Las partículas solo tienen movimiento transversal, es decir, transversal a la dirección X, a la dirección de la onda. Si nuestro movimiento es periódico, entonces producimos un tren de ondas periódicas, es decir, varios pulsos es un tren de onda. Cada partícula experimenta un movimiento armónico simple, entonces tenemos una onda armónica. Es decir, las partículas en una cuerda estirada, un pulso, se genera un pulso, un tren de pulsos. Las partículas solo se mueven en la dirección Y, con movimiento armónico simple. Entonces tenemos una onda armónica. La onda se mueve en X, pero las partículas se mueven en Y cuando llega la perturbación. Aquí tenemos el ejemplo de la cuerda. El movimiento, la cuerda está atada en una pared en la dirección X y la persona está generando este tren de ondas. O sea, pulsos consecutivos con cierta frecuencia. Y esa frecuencia va a tener esta onda. Esta onda viaja con una velocidad, en este caso hacia la derecha, esa velocidad es constante. Pero un elemento típico de la cuerda tiene solo movimiento hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo, todo un movimiento armónico. A esto se le conoce como una onda transversal, porque las partículas se mueven perpendicular a la dirección X, es decir, se mueven en Y. En la figura B tenemos un resorte. El resorte, pues, aquí se le mueve hacia adelante y hacia atrás para generar las ondas. Entonces, los puntos que componen el resorte tienen movimiento periódico, pero en la misma dirección de la onda. La onda con velocidad constante, pero un punto
del resorte, ese no tiene velocidad constante, sino que tiene un movimiento armónico simple. Y en C, ahí tenemos un pulso. Se genera un pulso y eso es lo que viaja. Frente de onda es la superficie formada por todos los puntos que se encuentran en el mismo estado de movimiento. Aquí tenemos ejemplos de frentes de onda. Estas superficies, todos los puntos están en ese mismo estado de movimiento. Rayo, línea normal a los frentes de onda que indica la dirección del movimiento. Los rayos aquí están en color negro, digamos. Y es la dirección de propagación de la onda. En A tenemos una onda plana. A esto le llama onda plana. Los planos representan frentes de ondas separados por una longitud de onda. Es decir, entre este plano y el otro plano hay una longitud de onda. En B tenemos una onda esférica. Aquí se ha dibujado una pequeña parte, pero esférica. Recordemos que de esta fuente están saliendo esferas que se propagan radialmente. Entonces aquí los rayos son dirección radial, perpendicular siempre a los frentes de onda. Estos frentes no son planos, son esféricos. Tipos de onda. Bueno, ya hablamos de la onda transversal, donde los desplazamientos de las partículas son perpendiculares o transversales a la dirección de la onda, que viaja por el medio. Aquí el medio es la cuerda. Y la energía viaja con una velocidad constante y con la frecuencia de la fuente, de la fuente. En este caso, esta persona que está con la mano haciendo un movimiento periódico con cierta frecuencia, y esa es la frecuencia de la onda. Esta es una onda transversal. Onda longitudinal, pues es el caso en este resorte. Si el movimiento de las partículas del medio son en la misma dirección que viaja la onda. Aquí los movimientos de las partículas son en X y la onda viaja en X. Aquí los movimientos de las partículas son en Y y la onda viaja en X. Entonces, esta es onda transversal, esta es onda longitudinal. El agua en un canal, los desplazamientos de agua tienen componentes tanto longitudinal como transversal. Ondas viajeras, ondas senoidales, amplitud, número de ondas, frecuencia angular, fase, constante de fase, velocidad y aceleración transversal. Ejemplo, onda que se desplaza en una cuerda ideal en donde la perturbación se halla en el plano XY y se propaga en la dirección X. La representación matemática de un pulso hacia la derecha o hacia la izquierda, aquí la tenemos. Entonces aquí cuando el pulso se ha desplazado, y aquí tenemos ciertas distancias que están relacionando la velocidad, el tiempo y el desplazamiento en X a velocidad constante. Esto se lo explicaron en clase y lo pueden ver en los libros. Cuando la onda se mueve en X negativa, entonces aquí vamos a tener un signo más. Cuando se mueva en positivo, vamos a tener un signo menos. Ondas senoidales. Supongamos que en un tiempo igual a 0 tenemos un tren de ondas a lo largo de una cuerda por Y
que depende de X y en tiempo cero, depende de XT, pero en tiempo cero igual a Y sub M seno de 2pi entre lambda por X. Y sub M es la amplitud de la curva seno y tiene el mismo valor para X más lambda, X más 2 lambda, etcétera. Lambda es la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos adyacentes. Esta es la longitud de onda. Aquí tenemos desde este punto y otra vez llegamos al mismo punto acá. Esa es un ciclo, esa es una oscilación, digamos. Entonces, la distancia en X, para que se dé otra vez el mismo valor de Y sub M, que es la amplitud, para que otra vez tenga la amplitud, en este caso hacia arriba, se ha desplazado la longitud lambda, es decir, longitud de onda, distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle, etcétera. Entonces, en el tiempo que va a transcurrir para que recorra este lambda, ese tiempo es el periodo, el tiempo de una oscilación. Si la onda viaja en dirección de X positivo, con una velocidad v, entonces vamos a representar a la onda y en función de xt como y sub m seno de 2pi entre lambda factor de x menos vt. Entonces aquí va el menos si se desplaza hacia la derecha. Cuando se desplace hacia la izquierda, la ecuación es la misma, solo que aquí vamos a tener un signo más. T, habíamos dicho, es el periodo de onda, tiempo necesario para que un punto en cualquier coordenada X efectúe un ciclo de movimiento transversal. Relacionando el periodo, la velocidad y lambda, pues resulta que la longitud de onda es igual a velocidad por tiempo. El tiempo es un periodo, entonces V por el periodo, eso es lambda. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo, la frecuencia de la onda en ciclos por segundo. Entonces podemos expresar la función también de esta manera. X, que depende de la posición y del tiempo, igual a Y sub m seno de 2pi, factor de X entre lambda menos Vt entre lambda. O bien, como está en esta forma, Y, que depende de xt, igual a Y sub m seno de 2pi, factor de X entre lambda menos T entre periodo. Y en cualquier tiempo dado tiene el mismo valor en X más lambda, en X más 2 lambda. Y Y tiene en cualquier posición el mismo valor en los tiempos T más. En el tiempo T más un periodo, en el tiempo T más 2 periodos, etc. El número de onda es igual a 2pi entre lambda. Es una magnitud angular. Entonces, 2pi entre la longitud de onda, eso es el número de onda, K. Omega, que es la frecuencia angular, es igual a 2pi entre T. O sea, 2pi F, ya que F es el inverso del periodo. Frecuencia angular en radianes sobre segundo. Aquí tenemos cómo podemos representar una onda seno cuando viaja a la derecha, en el más X, o sea, en el X positivo. Y sub m seno de Kx, aquí poniéndola en función del número de onda, Kx menos omega t. Esta es la forma que más la vamos
a recordar que es la de mayor uso. Si la onda viaja hacia la izquierda, es igual, y es su m seno de kx, pero aquí el signo es que cambia. Ahora es más, omega t. Esa es la función y. Entonces, si viaja hacia la derecha con el más x, aquí lleva signo menos. Si viaja hacia la izquierda, aquí lleva signo más. Observamos que la velocidad es igual a lambda por f, que es igual a lambda entre t, que es igual a omega entre k. Velocidad de fase de la onda. Esa es la velocidad de la onda. Velocidad de fase de la onda es una velocidad constante. Fase y constante de fase. La expresión general de la onda es, incluyendo phi cuando hay de fase, y, que depende de x del tiempo, igual a y sub m seno de kx menos omega t menos phi. Todo lo que está entre paréntesis es lo que se llama fase de la onda. Dos ondas con la misma fase o que difieren en cualquier múltiplo entero de 2pi están en fase. Ejecutan el mismo movimiento en el mismo tiempo. Phi es la constante de fase. Mueve a la onda hacia atrás o hacia adelante en el mismo espacio. Formas equivalentes. Estas son formas equivalentes de esta expresión. Es decir, lo podemos expresarla como y sub m seno de k factor de x menos phi entre k menos omega t. O y sub m seno de kx menos omega factor de t más phi entre omega. Si tenemos dos ondas y en un gráfico y x, entonces esta distancia es phi entre k, lo que es el de fase. Y si tenemos y con el tiempo, la distancia entre cresta y cresta, esa es phi entre omega. Velocidad y aceleración transversal. Hoy vamos a hablar de la partícula. Es decir, hemos estado hablando de la onda, la velocidad de la onda. Pero ¿qué pasa con la partícula de la cuerda? Esa partícula tiene un movimiento transversal en el caso de la cuerda. La cuerda es nuestro modelo para estudiar pues, este tipo de ondas, las ondas transversales. Vamos a hablar de la velocidad y de la aceleración de una partícula en el movimiento en Y. Le vamos a llamar U de Y a esa velocidad. U de Y que es función de X y del tiempo. Es función de X y del tiempo. Velocidad de la partícula que varía con X, su lugar, y también con el tiempo. Entonces se aplican derivadas parciales, ya que hay dos variables, y se llega pues a que la función velocidad, como es un movimiento armónico simple, es como el que habíamos estudiado. Menos y sub m omega, que es la máxima rapidez, y sub m omega, por el coseno de kx menos omega t. Esta es la expresión para calcular la velocidad en cualquier tiempo y posición. Volvemos a derivar y obtenemos aceleración, derivadas parciales. Y llegamos a que es menos y sub m omega cuadrado, ahora seno de kx menos omega t. Observen las mismas ecuaciones del movimiento armónico simple, es que esa partícula así se está moviendo. En Y se mueve con movimiento armónico simple, en X no se mueve, en X lo que se mueve es la onda, la perturbación. Entonces, como seno de kx menos omega t por y sub m, eso es el desplazamiento en Y, entonces se puede expresar la aceleración de Y como menos omega al cuadrado por Y. La rapidez de la onda v depende de las propiedades del medio y no de la onda.
La velocidad de onda depende de las propiedades del medio. Si es una cuerda, pues el medio es esa cuerda y no de la onda. La velocidad transversal, U de Y, depende de las propiedades de la onda. Entre ellas la amplitud y la frecuencia, no del medio, no depende del medio. Rapidez de onda en una cuerda estirada. Trataremos de ondas mecánicas que se propagan en medios no dispersivos. Si la rapidez depende de la frecuencia y de la longitud de onda, entonces tenemos un medio dispersivo. Análisis mecánico, este se lo hicieron en clase, un diagrama de cuerpo libre de un delta de la cuerda, se aplica ahí las condiciones de equilibrio, se hace aproximaciones de que el seno de teta o el ángulo es pequeño, aproximadamente teta, se hacen las sustituciones y se llega a esta ecuación, a esta que es la más importante. Vamos a relacionar la velocidad con la tensión de la cuerda F y mu. ¿Quién es mu? Mu es masa por unidad de longitud de la cuerda, masa por unidad de longitud. Entonces la velocidad resulta ser la raíz cuadrada de F entre mu. F es la tensión de la cuerda, se le llama F y no se le llama T para no confundir con el periodo. Entonces F entre mu, la raíz cuadrada de eso, esa es la velocidad de la onda, determinada por las propiedades del medio. La onda tiene la frecuencia de la fuente, lo que les decía. Dadas la frecuencia y su velocidad, entonces podemos obtener la longitud de onda, lambda, ya que lambda es la velocidad entre F. Cuando la onda pasa de un medio a otro, por ejemplo, dos cuerdas diferentes, la frecuencia es la misma. Entonces podemos relacionar velocidad 1 entre lambda 1 va a ser igual a velocidad 2 entre lambda 2. La frecuencia no ha cambiado. Energía en el movimiento ondulatorio. Aquí se analiza un diferencial de longitud de la cuerda, se aplica Pitágoras, etcétera, para llegar a establecer la rapidez con que la onda transporta la energía cinética, es diferencial de K entre diferencial de T. Entonces eso es igual a un medio de mu por omega al cuadrado y eso m al cuadrado por la derivada de x con respecto al tiempo coseno cuadrado de kx menos omega t. Entonces aquí tenemos la rapidez de cambio con que se transporta energía cinética. Luego se analiza la energía potencial. Después se combina y llegamos a que un diferencial de U con respecto al tiempo es igual a un medio de F, V y sub m al cuadrado por K al cuadrado coseno cuadrado de KX menos omega T. Esta ecuación con este asterisco y esta otra, esta con la energía cinética y la otra con la energía potencial, esta se combina y usando las ecuaciones que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de F entre mu y que la velocidad es igual a lambda por F, que es igual a lambda entre T y que es igual a omega entre K, llegamos a que F es igual a la velocidad al cuadrado por mu, que es igual a omega entre K al cuadrado por mu, sustituyendo en esta ecuación que tiene el asterisco y comparándola con la que les dije, esta otra que tiene dos asteriscos, esta.
Y como los cambios son iguales, entonces llegamos a establecer lo que es la potencia promedio. Entonces, la rapidez con que se cambia la energía, esa es la potencia. Rapidez con que se transmite energía mecánica en la cuerda, que varía con el lugar y en el tiempo. Entonces, le llamamos potencia promedio. Entonces, la rapidez de cambio de la energía mecánica, aquí ya van sumadas las dos energías, aquí se han sumado con las expresiones que habíamos señalado arriba con los asteriscos. Aquí ya sumadas tenemos esta expresión. La potencia promedio viene siendo mu por omega cuadrado y sub m cuadrado por v, factor de coseno cuadrado de kx menos omega t. Esto también promedio. Luego se sustituye el coseno cuadrado por un medio. El valor promedio de coseno cuadrado es un medio. Sustituyendo nos queda una expresión ya más sencilla. Desaparece todo este coseno cuadrado de kx menos omega t, se sustituye por el 1 medio y nos queda esta expresión. La potencia promedio es 1 medio de mu por omega cuadrado y sub m al cuadrado por v. Recordémonos que mu es la masa por unidad de longitud, que omega es la frecuencia angular, que y sub m es la amplitud y v es la velocidad de fase. Entonces la potencia promedio depende de y sub m al cuadrado y de omega al cuadrado, sin pérdidas por fricción u otras amplitudes u otras amplitud constante. Intensidad. La potencia promedio por superficie unitaria transmitida en un área A perpendicularmente a la dirección en que se propaga la onda es I, es decir, potencia promedio entre A. Y vamos a tener watt por cada metro cuadrado. Esa es la intensidad I. Bueno, hasta aquí llega la... No sé si tienen alguna pregunta sobre la teoría. Hemos hecho un breve repaso de la teoría de estos puntos. Entonces vamos a comenzar a ver los problemas. El número 5 de la parte B. Una onda en una cuerda cruza el punto x igual 0 con una amplitud a sub 0, con una frecuencia angular omega sub 0 y con una rapidez promedio de transferencia de energía, esa es potencia, P sub 0. A medida que la onda viaja por la cuerda, pierde gradualmente energía. En el punto en que x es igual a L, la rapidez promedio de transferencia de energía es ahora la mitad, es decir, P sub 0 entre 2. A. En el punto x igual a L, la frecuencia angular de la onda, y hay varias opciones para seleccionar. Sigue siendo omega sub 0, puede ser menor que omega sub 0, pero es mayor que omega sub 0 entre raíz de 2. Puede ser menor que omega sub 0, pero es mayor que omega entre 2. Es igual a omega sub 0 entre raíz de 2, o es igual a omega sub 0, o a omega sub O, como quien dice, ese es el omega inicial, entre 2. Bueno, la frecuencia no tiene por qué cambiar. Entonces, sencillamente sigue siendo omega sub 0. Ha perdido energía. Es decir, si ha perdido energía, la amplitud, como depende también de la amplitud, pero no hay por qué cambie la frecuencia, solo va a ir perdiendo amplitud
Entonces la amplitud sí no puede ser la misma, pero la frecuencia sí sigue siendo la misma. Entonces aquí la respuesta simplemente es el literal A. Omega no ha cambiado. La frecuencia angular sigue siendo la misma. Contestemos el literal B. Bueno, lo que nos dice que en X igual 0 tenemos A sub 0, amplitud. Aquí le llaman, este es Y sub M, pero algunos libros le llaman A. En Rennes le llaman Y sub M, pero aquí aparece A, entonces el problema no es de Rennes. Hay que acostumbrarse. Omega inicial, frecuencia angular inicial, y la potencia inicial. Estas son las condiciones cuando X igual 0. Es decir, A sub O, si quieren, omega sub O de origen y P sub O. Pero en X igual a L, lo que conocemos es que la frecuencia, perdón, la potencia promedio ha disminuido. Promedio. A la mitad. Esto es sub 0 entre 2. Entonces, pues, los literales A y B se refieren a qué ha pasado. Primero con la frecuencia angular y después con la amplitud. Bueno, la frecuencia angular ya dijimos, esa no cambia, se mantiene la misma. Recordemos a qué es igual la potencia. La potencia promedio, acabamos de ver que es un medio de mu por omega al cuadrado por y sub m al cuadrado, esta es la amplitud, por v, la rapidez de la onda, o velocidad, como quieran llamarla. Inicialmente lo que tenemos es P sub 0 de potencia promedio, y eso es igual a un medio de mu, esto es lo de la cuerda, el omega al cuadrado inicial, la amplitud inicial al cuadrado por v. Entonces y sub m, a sub 0. ¿Qué pasa después? Después vamos a tener P entre 2. Y eso va a ser igual a un medio de mu no ha cambiado, por omega al cuadrado, por A al cuadrado, por U. Pero acabamos de decir que la frecuencia se mantiene. Entonces, pero omega es igual a el omega inicial, no ha cambiado la frecuencia. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Podemos despejar P sub 0 de las dos ecuaciones y las igualamos. Es decir, P sub 0 aquí lo tenemos. Y P sub 0 es esta expresión multiplicada por 2. Entonces decimos un medio de mu por omega al cuadrado por A sub 0 al cuadrado por V va a ser igual a este 2 a multiplicar acá, desaparece este 1 medio y es mu por omega al cuadrado, pero omega se mantiene, va a ser la misma, A no, hoy sí es otra, y V. La velocidad es constante, ya lo dijimos, la velocidad de la onda es constante. Entonces, ahí vamos al comparar esto, vamos a eliminar la velocidad, vamos a eliminar el mu, porque es el mismo, la misma cuerda, el omega no ha cambiado, la frecuencia angular, entonces también su cuadrado, y nos queda pues lo siguiente, que un medio de A sub 0 al cuadrado es igual a A al cuadrado.
Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, vamos a tener que raíz cuadrada de a sub 0 al cuadrado es a sub 0. Y abajo vamos a tener raíz cuadrada de 2. Estamos sacando raíz cuadrada a ambos lados. Y al otro lado, pues simplemente a. Entonces, la amplitud es igual a la que teníamos inicial entre raíz de 2. Entonces, literal B. Esta es la respuesta. La amplitud es la que se ha disminuido al valor inicial entre la raíz cuadrada de 2. ¿Alguna pregunta? Pero me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Vale. Entonces pasemos al problema 5. La ecuación de una onda transversal se desplaza por una cuerda muy larga. Está dada por y igual a 6 centímetros, 6.00 centímetros, seno de 2.0 pi radianes por cada metro por X, más 4.0 pi radianes por cada segundo por T. Esa es la ecuación de la onda. Calcule la amplitud. En B, la longitud de la onda. En C, la frecuencia. D, la velocidad. E, la dirección de propagación de la onda. F, la velocidad transversal máxima de la partícula, de una partícula de la cuerda. Entonces, en D, cuando nos dicen la velocidad, se refieren a V, la velocidad de la onda. Y en F, cuando nos dicen la velocidad transversal, se refieren a U de Y, la velocidad transversal máxima de una partícula. Vale. Entonces, para ir comparando, escribimos la función en forma general. Y, aquí solo le ha puesto Y, pero depende de X y del tiempo, igual a Y sub M seno de Kx más omega t menos phi. Aquí no hay ningún phi, entonces la vamos a dejar hasta acá, omega t. Entonces literal A, la amplitud Y sub M. Y sub M es lo que acompaña a seno de esto. O sea, es esto, 6 centímetros. De aquí no vamos a calcular nada, simplemente la estamos viendo en la ecuación. Y sub M es igual a 6.0 centímetros. Literal B, la longitud de onda.
La longitud de onda es lambda y eso es igual a 2pi entre k. K es lo que acompaña a X. Observamos en la ecuación. K lo que acompaña a X. Entonces, lo que acompaña a X es esto. Eso es K. Por lo tanto, también vamos a tomar de ahí el valor de K y decimos lambda va a ser igual a 2pi entre K. Pero K es 2pi, que es lo que acompaña a X. Entonces 2pi entre 2pi, lo que tenemos es 1.0 metros. Ese es lambda, longitud de onda. Fíjense la frecuencia. Si nos dicen solo frecuencia, pues es F. Entonces nosotros sabemos que omega es igual a 2πf. Entonces nosotros queremos F va a ser igual a omega entre 2pi. Solo despejando. Omega es lo que acompaña a T. Lo que acompaña a T en la ecuación que nos dan es 4pi. Entonces omega es 4pi. Entonces 4pi entre 2pi, eso es 2. Entonces tenemos 2.0 ciclos por segundo. Eso es Hz. 2 Hz, esa es la frecuencia. En E nos dice la dirección de propagación de la onda. Ahí tenemos que ver este signo. Cuando es más, es hacia la izquierda. Entonces, en el X negativo. Si aquí tuviéramos menos, es hacia la derecha. Y sería en el X positivo. Luego, literal F. En literal F, la velocidad transversal, pero la máxima de la partícula. En realidad, quieren decir la rapidez máxima, pero transversal. Recordemos que esta partícula se está moviendo en un movimiento armónico simple, en Y. Entonces, la función U de Y es igual a Y sub m por omega coseno de kx menos omega t. Cuando el valor máximo va a ser cuando esto vale 1. Cuando eso vale 1. Por lo tanto, el valor máximo es Y sub m por omega. Dice velocidad, pero debe decir rapidez máxima, porque la velocidad, pues, a veces pasa hacia arriba por ese punto, a veces pasa hacia abajo, dependiendo del sentido del movimiento de oscilación, no el movimiento de la onda. Entonces vamos a sacar el valor absoluto, simplemente U de Y máximo es Y sub m por omega, cuando el coseno de este argumento o de esta fase es 1. Y su m lo tenemos, es
.06. Ahí está en metros, porque allá en la ecuación estaba en centímetros, lo pasamos a metros. Y omega, leyendo la expresión, es 4pi. Omega es lo que acompaña a t. En la ecuación, omega es 4pi. Entonces, K lo que acompaña a X es 2pi. Y omega lo que acompaña a T es 4pi. Por supuesto, estos son radianes sobre segundo y estos son radianes por cada metro. Entonces omega es 4pi, multiplicamos aquí por 4pi. Punto 06 por 4. Tenemos 0.24 pi que es igual a 0.75 398. Estos son metros sobre segundo. Entonces, U de I máxima, expresado con 3 cifras significativas, podemos escribir .754 metros sobre segundo. Ahí termina el problema. ¿Alguna pregunta? Todo claro, diría yo. Bueno, pasemos al problema 14. En el problema 14 tenemos un gráfico o una gráfica, bueno, como quieran. Una onda transversal armónica simple se propaga a través de una cuerda hacia la dirección izquierda. Ya nos dicen que está viajando en el menos X, de 0 a menos X. Se incluye una gráfica del desplazamiento en función de la posición en el tiempo. Entonces, el desplazamiento Y en función de X en la gráfica. En la posición T igual a 0. La tensión de la cuerda es 3.6 newton y su densidad lineal, o sea, mu, es 25 gramos por cada metro. Calcule A, la amplitud, B, la longitud de la onda, C, la rapidez de la onda, D, el período, E, la rapidez máxima de una partícula en la cuerda, F, escriba la ecuación que describe a esa onda viajera. Entonces veamos la información que tenemos. Tenemos que en tiempo igual a 0, la tensión de la cuerda es 3.6
newton mu, la densidad lineal es 25 gramos por cada metro, y en el literal A pues nos piden la amplitud, o sea, Y sub m. En el literal B la longitud de onda, eso es lambda. En el literal C la velocidad, o la rapidez, aquí está bien dicho, rapidez de la onda. En literal D el período, literal E la rapidez máxima de una partícula de la cuerda, U de Y, pero el valor máximo. Y en F, escribir la ecuación que describe la onda viajera, o sea, ecuación. La ecuación. Literal A, la amplitud. La amplitud de la onda, pues, con la información que nos dan, no es posible, pero podemos usar el gráfico. La amplitud de la onda es este valor. En el gráfico es este valor. Esa es la amplitud. Este es el Y máximo. Este es el Y máximo. Entonces, como estos son centímetros, 5 centímetros. Entonces, leída solo del gráfico, simplemente contestamos para literal A, Y máximo es 5 centímetros. Literal B, longitud de la onda. Para longitud de la onda, pues, con la información que tenemos, no es suficiente porque yo tengo la relación que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre mu. Pero no conozco, es decir, no conozco la velocidad, solo conozco conozco la fuerza y conozco mu. Es decir, puedo encontrar la velocidad, pero la longitud de onda es velocidad entre frecuencias y la frecuencia no la conozco. Entonces me auxilio del gráfico, para eso nos dan el gráfico. Una longitud de onda es esta distancia, miren, donde se puede leer mejor es este punto, digamos que es 15. Entonces una oscilación queda descrita hasta acá, entre ese punto y ese punto. Ahí tenemos una oscilación, un ciclo.
Observen que se tomaron todos los valores negativos, luego todos los valores positivos y regresamos al punto donde partimos. Y aquí se repite otro ciclo, observen el ciclo, ¿eh? Y aquí se repite otro ciclo, o sea, aquí hay otro ciclo. Pero es más fácil leer acá. No exactamente está a escala, pero observamos que la distancia entre los dos puntos es lambda. Porque tenemos un gráfico y en función de x. Entonces, esta distancia es lambda. La distancia entre esos dos puntos. Aquí tenemos 15. Y aquí tenemos 55. 55 menos 15. Eso es 40. Entonces, lambda es 40 centímetros. Esa es la longitud de onda. Auxiliándonos del gráfico. Para eso, pues, este es el gráfico. Ahora la rapidez de la onda. Para C. La rapidez de la onda es, podemos utilizar las siguientes relaciones. Bueno, como tenemos la fuerza y tenemos mu, lo podemos hacer directamente con esta expresión. Son datos que tenemos del problema, entonces lo usamos directamente. Simplemente sustituyendo la fuerza 3.6 newton y mu 25 gramos, que es 0.025. Ahí está en kilogramos. Eso hay que tener cuidado con las unidades, kilogramos por cada metro. Al hacer la operación, eso da 12. Dividiendo este número entre este número y sacando la raíz cuadrada nos da 12. Miremos las unidades. Aquí adentro tenemos newton. Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. El kilogramo se elimina con este kilogramo y el metro se multiplica con este otro metro. Queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de metros, vamos a ver, de metro cuadrado entre segundo cuadrado, entonces nos queda metros sobre segundo, que son las unidades de velocidad. Esa es la rapidez. 12 metros sobre segundo. Literal D. Periodo. Ahora sí ya tenemos para poder relacionar que lambda es igual a la velocidad por el periodo. Entonces, como ya tenemos esos dos valores, tanto lambda como la rapidez, entonces el periodo va a ser lambda entre la rapidez. O sea, 40 centímetros es
lambda en metros es 0.4. Recordemos, hay que tener cuidado con las unidades. Y la velocidad está correcto, 12 metros sobre segundo. Entonces el periodo, este segundo pasa arriba, los metros se eliminan y vamos a tener un periodo de 0.33 segundos. Entonces podemos expresarlo con tres cifras significativas, que el periodo es igual a 3.33 por 10 a la menos 2 segundos. O pueden decir 33.3 por 10 a la menos 3, pero 10 a la menos 3 es mili. Esperen, que me quedó feo esto. Entonces, 33.33 por 10 a la menos 3, pero 10 a la menos 3 es mili. Entonces vamos a tener 33.3 milisegundos. Es otra forma de utilizar. Luego, literal E, la velocidad máxima o la rapidez máxima, pero de la partícula, una partícula de la cuerda. Literal E. Acordémonos que este es U de Y, pero U de Y máximo. La U de Y máximo es cuando el coseno de aquel argumento es 1 y nos queda simplemente, como solo es rapidez, aquí ni el signo vamos a poner, Y sub M por omega. Y esto ya lo tenemos. Y sub M la amplitud 5 centímetros, pero tenemos que expresarlo en metros. Ahí está en metros. Y omega, que no le hemos sacado, pero omega es 2pi entre t. T sí ya lo tenemos. Entonces vamos a tener 0.05 por 2pi entre 0.0333. Al hacer esa operación me dio 188.5 radianes sobre segundo. Perdón, este es omega, solo omega, que lo hice aparte. Aquí ya toda la operación, este es omega. Lo voy a poner aquí aparte. Al hacer toda la operación, 9.43. Me 9.42487. 9.42487. Estos son metros sobre segundo. Entonces, para expresarla con tres cifras, decimos mu sub y, el máximo, la máxima rapidez es 9.43 metros sobre segundo. Y por último, F, ¿cómo queda la ecuación? Escribimos la ecuación
en general, y x t es igual a y sub cm por seno de kx más omega t, porque viaja hacia la izquierda, más phi. Entonces y sub m lo conocemos. Vamos a ver la K. Omega es igual a K por V. Pero V no U, vamos a ver. K es 5pi y V es 12. Entonces, para dejarlo en función de pi, omega va a ser 60 pi. K es 2 pi entre lambda. Entonces vamos a tener 2 pi entre 0.4. Ahí donde salen los 5 pi. Aquí hay un desfase, es decir, que hay phi. Cuando estamos en y en función de x, cuando estamos y en función de x, como calculamos, tendríamos que leer lo del gráfico. Y en función de x, lambda entre k es entre cresta y cresta. Pero cuando hay dos ondas, que está desfasada una con respecto a la otra. Entonces aquí nosotros no tenemos una onda, pues simplemente no la estamos comparando con ninguna onda, así la vamos a dejar. Por lo tanto, la ecuación podemos poner solo y, ya sabemos que depende de x y del tiempo, igual a y sub cm, la amplitud 5 centímetros, porque no me vea tan feo, pongámosle 5.0 centímetros. Ya que en gráfico no estamos viendo decimales, sin embargo, pues el decimal aquí es la cifra dudosa. Podemos incluir esa cifra. Seno de K, pero K es 5 pi. 5 pi
por X más, porque viaja hacia la izquierda, omega t, 60 pi por t. Bueno, así nos va a quedar. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay pregunta. Miremos el 18. Problema 18. Un alambre de piano, es decir, el piano tiene cuerdas, a eso se refiere. Un alambre de piano con masa, ponga la masa, $3.00 gramos. Y la longitud de 80 centímetros, la longitud de la cuerda. Se estira con una tensión de 25 newton. Esta es la fuerza de tensión. 25.0 newton. Con frecuencia de 120 Hz. Esa es F minúscula, es frecuencia. 120 ciclos por segundo, 120.0 Hz. Y una amplitud de 1.6 milímetros. Eso es Y sub M, la amplitud. En algunos libros ese es A, le llaman A mayúscula. En realidad le llaman Y máximo. El desplazamiento máximo de la partícula en Y, la amplitud es de 1.6 milímetros. Calcule la potencia media que transporta esta onda. Entonces, literal A, podemos decir media o promedio. Hoy se usa promedio, la potencia promedio, que transporta esa onda. Y literal B. ¿Qué sucede con la potencia media o promedio si se reduce a la mitad la amplitud de la onda? Entonces, ¿qué pasa con la potencia promedio? ¿Qué pasa con la potencia si la longitud de onda se reduce? No, si se reduce a la mitad la amplitud de la onda, se reduce a la mitad la amplitud de la onda. Entonces, si Y máximo prima va a ser otra, va a ser igual a Y máximo entre 2. Aquí está reducida a la mitad. Bueno. Literal A. Escribimos la expresión para calcular la potencia o promedio. Un medio de mu por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por la rapidez de la onda. Entonces hay que buscar todos los elementos, se sustituye y así la calculamos. Por ejemplo, el mu. El mu es masa por unidad de longitud. La masa es 3 gramos. 3 gramos es 3
por 10 a la menos 3 kilogramos entre 0.8 en metros. Al hacer la operación, 3.75 por 10 a la menos 3. Estos son kilogramos por cada metro. Esa es la densidad lineal. Y máximo, bueno, lo voy a poner allí y lo voy a elevar al cuadrado, no lo calculo aquí. La velocidad V. La velocidad V es la raíz cuadrada de F entre mu. La fuerza es 25 newton y mu es 3.75 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada metro. Entonces me da 81.64 metros sobre segundo. Omega. Omega igual a 2pi f. O sea, 2pi por 120. Hacemos la operación, elevamos al cuadrado y tenemos el omega cuadrado. 568.489. ¿Sí? Vamos a tener radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, segundo a la menos 2. Ya tenemos todos los elementos para calcular la potencia promedio o potencia media. Un medio de mu, pero mu es 3 por 10, 3.75, 3.75. .75 por 10 a la menos 3. No le voy a poner las unidades para no hacerlo muy largo, pero sabemos que la potencia nos va a dar en watt si usamos las unidades respectivas que corresponden al sistema internacional. Ahora, omega al cuadrado. Ya lo tengo al cuadrado, entonces voy a poner... Puedo poner 2 por 120 es 240 pi. Puedo poner aquí 240 pi al cuadrado.
pero como ya la calculé aquí al cuadrado, entonces simplemente voy a poner 5.489. Los decimales aquí ya no interesan. Luego, y sub m al cuadrado. Pero yo no la tengo al cuadrado. Entonces, y sub m es 1.6 milímetros. Entonces vamos a poner 1.6 por 10 a la menos 3. Hoy sí ya son metros. Ese y sub m, entonces va al cuadrado. Luego v, la rapidez. Esa es 81.64. Bueno, hago esa operación y me resulta 0.2228 watts. Aproximadamente puedo poner 0.223 watts. O puedo poner 223 por 10 a la menos 3 watts. Entonces la puedo expresar también como la potencia promedio igual a 223 miliwatts. Todas esas formas. En un parcial hay que buscar en qué forma está la respuesta. Todas estas están correctas. Todas tienen 3 cifras significativas. Literal B. Para el literal B, si la amplitud, ahora le vamos a llamar y sub m', se reduce a la mitad, entonces vamos a tener que y sub m entre 2 y eso va al cuadrado, va a ser el nuevo y sub m al cuadrado, que va a ser un cuarto del y sub m inicial. Entonces en la expresión mu no ha cambiado, omega no ha cambiado, la rapidez no ha cambiado, solo ha cambiado y sub m. Ahora tenemos un cuarto de y sub m al cuadrado. O sea, la potencia promedio se reduce a la cuarta parte. Al sustituir acá el un cuarto de y sub m cuadrado, pues vamos a tener un cuarto de toda esta expresión. Un cuarto de un medio de mu por omega cuadrado y sub m cuadrado v. Un cuarto de eso. Entonces la potencia se reduce a la cuarta parte.
¿Alguna pregunta?